gracias a ti. Hola a todos, mi nombre es Vilma Chinchilla, actualmente resido en Venezuela, soy ingeniera en petróleo y tengo una especialización en seguridad y salud ocupacional. Más o menos hace 5 años soy trabajadora remota, me dedico totalmente a esto. Y bueno, el día de hoy pues les quiero compartir este tema que es muy común para la sociedad actual, la sociedad digital, que son los riesgos ergonómicos en el teletrabajo y cómo prevenirlos. Bien, pues el teletrabajo se presenta actualmente como un modelo laboral que nació o surgió pues ante las diversas crisis mundiales y que bueno, no obstante, pues muchas personas no son conocedoras de los diversos riesgos ergonómicos que proceden pues de las diversas faltas de inecuación de las posturas, de los equipos de trabajo, de diversos factores organizativos y psicosociales. Y bueno, pues hoy les vengo a presentar unas medidas preventivas o qué hacer ante esta situación. Los puntos que vamos a tratar pues es teletrabajo y ergonomía, riesgos ergonómicos posibles y posibles lesiones y las medidas preventivas para acarrear con estos riesgos. Bien, el teletrabajo, como les decía, pues es una nueva modalidad laboral en el cual se realiza pues una actividad remunerada de manera remota. Y pues la herramienta básica de trabajo son las tecnologías de información y telecomunicación, como teléfonos, computadoras, tablets, cualquier dispositivo con acceso a Internet. Esto ocurre en el domicilio, puede ser en el domicilio del trabajador o en cualquier lugar que sea ajeno a la empresa. Es decir, la empresa nunca te va a proporcionar un lugar físico de trabajo. Entonces, pues ante esto hay muchas maneras o posibilidades de trabajar. Por ejemplo, la persona puede teletrabajar desde su casa o puede incluso ir a centros compartidos que ofrecen este tipo de tecnologías o incluso ser nómada digital. Viven viajando por el mundo y simplemente necesitan un ordenador para trabajar. Entonces, de esta manera, pues se ha alterado de una manera importante muchos aspectos en la vida laboral y familiar de las personas, ya que se introducen novedades pues, en los métodos tradicionales de organizar el trabajo. El teletrabajo pues no es nuevo, él se ha venido implementando desde los años 90 ante diversas crisis económicas, pero tuvo como un auge o una popularidad a raíz de la situación de salubridad del COVID, ya que fue muy útil pues, para preservar la vida y la salud de los trabajadores. Pero esta nueva modalidad, las personas que la utilizan, que las utilizamos, muchas veces no somos conscientes de los riesgos que hay detrás de ella, o no todos tomamos las medidas necesarias para evitar esos riesgos que pueden ser físicos y emocionales. Bueno, es allí pues donde entra la ergonomía. La ergonomía pues es una ciencia que estudia las formas en las que ayudar a las personas a trabajar de una manera más eficiente y sin lesiones. Entonces, de esa manera, pues la ergonomía se encarga es de adaptar el puesto de trabajo. ¿Cómo la adapta? Bueno, para que teniendo en cuenta herramientas, teniendo en cuenta formas organizacionales y que todas las tareas coincidan con las características físicas, anatómicas, fisiológicas de los trabajadores. Entonces, desde esa forma, pues la ergonomía lo que hace es crear condiciones físicas para un puesto de trabajo que ayude a mantener y preservar la salud del trabajador a largo plazo. Sin duda, pues el teletrabajo es una alternativa a una jornada presencial, pero a pesar de que reporta grandes beneficios, desde el punto de vista ergonómico es necesario saber cómo implementarlo, porque caso contrario, pues lleva a la aparición de diversas enfermedades o riesgos, por así decirlo, que provocan pues enfermedades o provocan lesiones en el trabajador. Bien, ¿qué es un riesgo? Bueno, un riesgo
no es más que la probabilidad de que ocurra un evento adverso, es decir, de que ocurra el peligro, de que el peligro se materialice y que genere daños tanto en las personas o daños materiales o daño al medio ambiente. El peligro pues siempre va a estar latente, el peligro en cualquier actividad, no solo en el trabajo, en la vida cotidiana de todos. Y entonces, bueno, como el peligro siempre está presente, el riesgo pues vendría a ser como que la negligencia que nosotros tenemos o las malas decisiones que tomamos para negligenciar ese peligro. Entonces, es allí donde nace el riesgo. En el caso del teletrabajo, pues son muchos los factores de riesgo a los que se expone la población trabajadora y están relacionados pues directamente a la salud musculoesquelética y hay una gran probabilidad del daño en la persona. Y estos daños pues en las personas pues vienen dados por posturas inadecuadas, por digamos porque la persona pues pasa mucho tiempo frente a un ordenador en una posición sentada, más que todo estática o apenas moviéndose, muchas veces pues son ciertas partes las que realizan movimientos repetitivos y esto día tras día. Entonces, los principales riesgos ergonómicos que se pueden presentar pues son dados por la iluminación, por la ventilación, por posturas o movimientos repetitivos y riesgos psicosociales. Entonces, bueno, en el caso de la iluminación, pues es uno de los principales factores ambientales, ya que este tiene pues la iluminación, pues la finalidad de él es que los teletrabajadores pues podamos visualizar todo lo que el campo de trabajo, pues todo lo que allí vamos a hacer. Entonces, ¿qué pasa cuando la iluminación no es correcta o cuando se convierte la iluminación en un riesgo? Cuando esta no es equilibrada, cuando de repente tenemos una iluminación muy alta o una iluminación muy baja, muy escasa, y es allí pues donde se producen las lesiones que generan, bueno, diferentes efectos adversos sobre la salud. De entre las principales tenemos, por ejemplo, los trastornos oculares, que vienen dados pues, por lagrimeo, pesadez en los párpados, escozor ocular, aumento o disminución del parpadeo, visión borrosa, pérdida gradual de la visión inclusive. También pues, se presentan cefaleas o dolores de cabeza, migraña, fatiga y efectos anímicos. En el caso de los efectos anímicos, pues ustedes dirán, ¿cómo puede afectar la luz en el ánimo de las personas? Bueno, pues sí afecta y mucho. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, una habitación que tenga una luz escasa o que tenga, por ejemplo, una tonalidad más cálida, eso va a generar en las personas una sensación así como de confort, de bienestar, de tranquilidad, y lo incita a relajarse o a dormir. En cambio, por ejemplo, si tenemos una habitación con exceso de iluminación, pues esto lo que va a crear es un estado de alerta, un estado de irritación, de fatiga, de estrés, de mal humor. Entonces, parece mentira, pero todo este tipo de cositas afectan diariamente pues, nuestra salud. Otro punto es la ventilación y el medio ambiente en general. La ventilación se convierte en un riesgo, pues cuando hay una deficiente renovación del aire en el lugar de trabajo y pues no se mantiene una temperatura y una humedad relativa pues acorde a lo que vayamos a hacer. Entonces, cuando esto sucede, pues resulta que en las personas se puede generar irritación en los ojos, en la nariz, en la garganta, sequedad de las membranas, de las mucosas, de la piel, enrojecimientos, sarpullidos, fatiga mental, dolor de cabeza, somnolencia, infecciones de las vías respiratorias y tos, mucha tensión muscular e inclusive hasta mala circulación. Todos estos factores pues parece increíble, pero desencadenan muchos tipos de afecciones que no nos damos cuenta. También están uno de los principales, digamos, riesgos en esta área del teletrabajo, que son las posturas de trabajo y los movimientos repetitivos. Pues como ya les había explicado, el teletrabajo, pues la persona pasamos la mayor parte del tiempo sentado frente a un ordenador y prácticamente en posición estática.
Y pues esto conlleva un riesgo de sufrir muchas dolencias y enfermedades, principalmente pues en la parte musculoesquelética. Y pues esto se genera principalmente porque los lugares no están bien acondicionados. De repente la persona no cuenta con una silla correcta, o la mesa no es la correcta, o de repente pues la persona tiene todos los equipos y todas las herramientas necesarias, pero no tiene una conciencia de que asume posiciones que no son favorecedoras. Y esto a su vez pues también genera otros tipos de problemas de salud, como por ejemplo problemas cardiovasculares o problemas digestivos. Y esto pues porque el teletrabajador o el teletrabajo en sí incita a la persona a ser sedentaria, por lo mismo de que está mucho tiempo sentada. Entonces, la falta de ejercicio o de una mala nutrición pues conlleva incluso a estos otros problemas que ya les mencionaba. Entonces, el nivel de exposición de la persona, pues, a ese tipo de riesgo, va a depender de diferentes aspectos. Por ejemplo, de la intensidad o de lo forzada que sea la postura, del tiempo en que la persona se mantiene en esa postura y la frecuencia con que la adopta, y pues de la duración de la jornada en la que se realiza una misma postura, o inclusive se realiza otra mala postura que afecta una misma área corporal. Entonces, todos estos factores pues van a influir en la exposición al riesgo que va a tener el trabajador. En cuanto a los movimientos repetitivos, pues son aquellos que el teletrabajador realiza de forma continua y que envuelve una misma parte corporal. Por ejemplo, el uso del mouse, el uso del teclado. El teletrabajador pasa muchas horas clicando, y eso pues le provoca diversos trastornos en manos, muñecas, dedos, y son movimientos repetitivos. Y entre esos tipos de trastornos que se generan o lesiones tenemos trastornos musculoesqueléticos como cervicalgias, dorsalgias, hernias discales, afección en los tendones como tendinitis o tensinovinitis, afección en los codos llamada epicondinitis, también mucha tensión muscular, sobre todo en la parte superior de la espalda, contracción de los músculos, y uno muy común que es el síndrome del túnel carpiano. Ese es dado por el movimiento del mouse, que afecta los nervios de la mano y genera una lesión a largo plazo en la persona. Ahora los riesgos de los que pocas personas hablan, pero muchos sufrimos o todos estamos muy expuestos, que son los riesgos psicosociales. Bueno, los riesgos psicosociales pues son todas aquellas condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas, y esto pues a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos pues que están asociados directamente a la organización, al contenido y a la realización de un trabajo, y afecta pues emocionalmente a la persona, y no solo a la persona, sino que también afecta su desempeño laboral y el desempeño de la empresa o al que le está facilitando el servicio como tal. Entonces, los riesgos psicosociales en el teletrabajo pues se dan más que todo o por una sobrecarga o una subcarga de trabajo. O sea, se da por la falta o el exceso de trabajo. Entonces eso genera en la persona estrés y tensión. Entonces afecta no solo su rendimiento laboral, como les decía, sino que también afecta sus ritmos biológicos, su vida familiar y social en general. Entre los principales riesgos, los riesgos psicosociales, pues está el estrés. Como ya todos sabemos, es una sensación común, es un sentimiento, una tensión física, pues que genera emociones negativas, y pues es más común de lo que nos gustaría. Y actualmente, en el estrés, pues tenemos una nueva categoría. Se llama tecnoestrés. Bueno, el tecnoestrés surge pues a raíz de una mala adaptación a las tecnologías, o el miedo inclusive a usar estas nuevas tecnologías. Entonces, esto pues genera en las personas pues un estado psicológico negativo, y se origina pues, como ya se ha dicho, por el uso de las nuevas tecnologías.
porque la persona pues cree que tiene una mala habilidad para manejarla, de repente no entiende cómo hacerlo, de repente se frustra o lo hace, pero lo hace de una forma que no es saludable. Entonces genera en esa persona un estrés, un sentimiento de incapacidad, de que es menos productivo, genera una insatisfacción laboral inclusive. Y pues también, además de eso, como no puede o no siente que puede manejar las tecnologías, pues va a tener o va a sentir una mayor sobrecarga de trabajo. También tenemos la ansiedad. La ansiedad pues es originada por la fatiga mental y es causada por diversos factores, por ejemplo, por el miedo a perder el trabajo, por el miedo a no ser productivo, por el miedo a no quedar bien o no realizar bien el trabajo, por el miedo a cambiar de trabajo, de escenario de trabajo, de nuevos compañeros, o del miedo inclusive de perder el contacto o ese enlace porque el teletrabajador pues está, digamos, aislado de los demás equipos, de las demás personas que forman un equipo de trabajo. Y pues esto genera en la persona pues una incapacidad de concentrarse o inclusive de desconectarse. Y pues este riesgo, la ansiedad, de verdad hoy en día es muy común, más común de lo que inclusive pensamos. La mayoría de las personas sufrimos de ansiedad y no nos damos cuenta. Y este tipo de riesgo pues conlleva incluso a otros síntomas que son, por ejemplo, una baja concentración, irritabilidad, nerviosismo, insomnio, depresión, trastornos alimenticios, problemas de adicción a diversas sustancias, entre muchas otras. Otro riesgo psicosocial también es la adicción y la autoexplotación. Parece mentira, pero sí existe la posibilidad, y en el teletrabajo más, de que la persona genere una imposibilidad de desconectarse del trabajo. Y esto ocurre pues porque hay una sobrecarga de trabajo. Y muchas veces pues hay personas que tienden conductas obsesivas y pues esto le genera pues una adicción enfermiza al trabajo. Hoy, por ejemplo, hoy en día hay estudios que revelan, por ejemplo, en España, que el 50% de las personas son incapaces de desconectarse del trabajo cuando acaba la jornada laboral. Y esto pues ellos no pueden hacer, no pueden desconectarse porque sienten que tienen que estar disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y esto pues se produce, genera en esas personas una percepción irreal del tiempo. Entonces necesitan o se autoexigen, se sobrecargan de trabajo, porque si no lo hacen, pues sienten un sentimiento de culpa, de que no están siendo productivos o que de repente no generan una cantidad X de dinero, o el sentimiento de que de repente son personas que nadie más puede realizar su trabajo. Entonces se ligan completamente al trabajo y forman una adicción y se autoexplotan. Y este riesgo también puede conllevar a otro, que es el aislamiento social. ¿Qué pasa cuando una persona se vuelve adicta o se sumerge tanto en el trabajo? Se olvida absolutamente de lo demás. Se olvida de su entorno familiar, de su entorno social, de su propia vida, por así decirlo. Entonces, pierde toda esa parte de su vida privada porque la persona se sumerge en el trabajo, se vuelve totalmente, se aísla de lo demás. Y por último, pues otro riesgo psicosocial es la despersonalización. En este caso, pues el teletrabajador pues, se vuelve invisible para la empresa como tal. Y esto afecta a ambas partes. ¿Por qué? Porque, bueno, en este contexto tecnológico y digital, el teletrabajo genera un distanciamiento entre el empleado y la empresa o el empleador. Entonces no se crea como un vínculo, como un sentimiento de pertenencia por parte del empleado ni del empleador. Y entonces las personas no se sienten motivados, no hay ese sentimiento de que pertenecen a la empresa porque de repente ellos, bueno, sienten que le hacen un trabajo puntual, pero no son parte de esa empresa. Entonces no tienen la necesidad como de repente trabajar en conjunto con otras personas para lograr los objetivos de una empresa porque no se sienten parte.
Y esto a su vez pues produce un agotamiento emocional en la persona. Produce también un desempeño, disminuye el desempeño laboral y el desempeño profesional de la persona porque no se siente motivado, siente que es un trabajador eventual, por así decirlo, y que no forma parte como tal de una empresa, a pesar de que esté en la nómina, por así decirlo. Bien, ahora, ¿cómo hacer para prevenir todos estos riesgos ergonómicos en el teletrabajo? No es tan difícil realmente. Pues, como les decía, con la ergonomía o el objetivo de la ergonomía, pues es adaptar el puesto de trabajo a la persona que se lo va a desempeñar, ¿verdad? Entonces, para eso, la ergonomía pues busca que haya una armonía entre las actividades y el trabajador. Entonces, para lograr esa armonía, pues es necesario que los elementos del trabajo, las condiciones en las que la realiza, el puesto donde lo realiza y la organización que tiene, pues sean evaluados desde el origen, teniendo en cuenta siempre las características de las personas durante esa actividad que va a realizar. Por ejemplo, en este caso, pues el teletrabajador es el que se encarga de evaluar desde el origen, bueno, qué actividad va a realizar, qué herramientas dispone para hacerlo, cuáles son las mejores herramientas, cómo se debe organizar para hacerlo, cómo lo va a planificar. Entonces, de esa manera, pues también tiene que considerar o se debe considerar pues que la tecnología siempre avanza, la organización de las empresas siempre avanza, también siempre cambia y las características propias de la persona pues también siempre están en evolución. Entonces, de esa manera, pues el proceso de evaluar los riesgos o de evaluar la forma de prevenirlos, pues siempre tiene que estar en una mejoría continua. Entonces, a nivel ergonómico, que las condiciones de un puesto de trabajo sean las mejores, van a depender pues en gran medida de las características de los equipos informáticos, de la tecnología que usemos, del mobiliario y de la organización como tal. Y eso pues en combinación con otros factores externos pues va a determinar el nivel de exposición que va a tener el trabajador a esos riesgos, si van a ser en mayor o en menor medida. Bueno, en resumen, lo ideal, pues para evitar esa exposición o minimizar la exposición a estos riesgos ergonómicos, es pues hacer un diseño inicial del puesto de trabajo. Y bueno, para esta nueva modalidad pues se han incorporado muchos criterios ergonómicos. Actualmente, por ejemplo, las medidas que les voy a presentar las voy a hacer basadas en el espacio de trabajo, en el puesto de trabajo y en las medidas organizacionales a tomar. Estas, pues, me pareció muy interesante que a raíz del COVID, pues, hubo el Instituto de Biomecánica de Valencia, junto con la Asociación Española de Servicios de Prevención Laboral, elaboraron un manual muy bueno, un manual muy corto, muy práctico, con las medidas necesarias para los teletrabajadores, para buscar la ergonomía o para adaptar sus puestos de trabajo de una forma ergonómica. Entonces, bien, las medidas preventivas en el espacio de trabajo. Bueno, el espacio de trabajo, siempre el teletrabajador debe destinar una zona o una habitación, una habitación que sea aislada, totalmente aislada de otras áreas y que tenga pues espacio suficiente, que tenga la menor cantidad de ruido posible, que no tenga molestias. Y, por ejemplo, si necesita la persona estar muy concentrada, pues lo recomendable es que el nivel sonoro esté entre 35 y 55 decibeles para una mejor concentración. También se recomienda mantener siempre las ventanas y las puertas abiertas para que haya una buena ventilación y haya una temperatura agradable. En el caso de la temperatura ambiental, pues se recomienda que esté entre los 23 y los 26 grados en verano y entre 20 y 24 en el invierno. Pero lo importante pues es que la habitación siempre se mantenga ventilada, siempre haya ventilación. Otra medida importante es en el caso de la iluminación. Como les decía anteriormente, la iluminación es un factor muy importante y es un factor pues, que debe ser equilibrado para evitar los riesgos.
La iluminación debe ser lo suficiente para leer y escribir con comodidad sin que haya necesidad de forzar la vista. Entonces, mientras más natural sea la iluminación en el área, mejor. Pero en el caso de que no se cuente con mucha iluminación natural, pues lo idóneo es que usemos algún tipo de lámpara o algún tipo de bombilla que nos ilumine de manera adecuada. Es importante siempre que la pantalla del ordenador esté ubicada perpendicular a la ventana. Eso pues con la finalidad de evitar pues los rayos solares que impacten directamente o generen reflejos o deslumbramientos, y entonces se ubica de esa manera, de forma perpendicular. Por ejemplo, en este caso yo tengo mi oficina, mi ventana está, como pueden ver acá, del lado derecho. Yo estoy perpendicular a ella. A pesar de que tiene más o menos iluminación, pues es necesario, o para mí fue necesario, incluir una bombilla. En caso de incluir luz artificial, podemos colocar una que sea entre 300, lo recomendable para el trabajo es de 300 y 500 lux. Y pues en caso tal de que la persona necesite trabajar en horarios nocturnos, pues se recomienda que se le regule el brillo a la pantalla y pues mejor aún si puede colocar la pantalla en modo nocturno. Pues este modo pues regula la intensidad de la luz que se emite y pues permite que la vista descanse y también no afecta el sueño, porque como ya ustedes saben, pues el uso de pantallas antes de dormir pues inhibe el sueño. En el caso también de que se tenga mucha luz natural, pues podemos colocar cortinas o persianas en la ventana, en caso que sea muy exagerado. Luego, en el escritorio, en el puesto de trabajo, bueno, el escritorio también es otra parte importante. El escritorio es muy importante que lo mantengamos limpio, que lo mantengamos ordenado, que sea una zona despejada de objetos. O sea, lo más debemos tener en el escritorio las únicas cosas que vamos a utilizar para realizar nuestro trabajo, nuestra tarea. Evitemos colocarlas a una distancia muy lejana, pues para evitar posturas forzadas al intentar agarrarlos o tenerlos todos aglomerados. No, es bueno usar solamente, tener en el escritorio solo lo que vamos a usar y a una distancia cómoda para trabajar. La mesa de trabajo, pues es necesario que cumpla unos requisitos mínimos. Por ejemplo, se recomienda que la mesa no tenga un grosor mínimo de 3 centímetros. Esto pues para evitar la acumulación de la carga electrostática que generan los equipos informáticos. Y también pues se recomienda que no sean mesas metálicas o mesas de cristal. Pues primero por cuestiones de transmisión térmica y segundo para evitar reflejos molestos. Bueno, ¿qué pasa si tenemos una mesa de cristal? Bueno, le colocamos un mantel, le colocamos un paño, algo que permita, pues que no permita los reflejos que nos molesten y pues también disminuye un poco la transmisión térmica de la mesa hacia el cuerpo. Y la altura de la mesa siempre es importante que esté al nivel de los codos. O sea, la altura de la mesa debe estar siempre al nivel de los codos, de modo que el codo quede en línea recta con la mesa. Mínimo se establece que debe ser de 65 centímetros. Y mínimo, eso como mínimo puede ser incluso un poco más alta dependiendo de la altura de la persona también. Es importante considerar eso. La anchura de la mesa debería ser mínimo también de 60 centímetros. Esto pues con la finalidad de que la persona pues tenga libre movimiento en las piernas. Y también se recomienda que debajo de la mesa no coloquemos ni cajas, ni papeles, ni materos, ni nada que pueda obstruir el libre movimiento de las piernas o que vaya a causar de repente un tropiezo o los cables también que deben estar lo más ordenados posibles para evitar electrochoques y cualquier otro tipo de cosas. También, como les decía, pues esta área es importante que haya espacio libre, que el área esté despejada. En la parte de atrás, pues es importante que siempre haya por lo menos 80 centímetros libre, que yo pueda moverme con libertad, que me pare y no me tropiece, que tenga un espacio suficientemente libre para moverme.
En cuanto al, perdón, en cuanto al equipo informático, es importante pues que el monitor de la computadora siempre esté ubicado al frente del teletrabajador, siempre al frente, nunca hacia un lado o hacia el otro lado, de modo que el cuello pues no se vea forzado en ninguna manera. Y la altura ideal del monitor es que siempre esté el borde superior del monitor, por acá, de la cámara, esté siempre por debajo de los ojos, por lo menos entre 10 y 60 grados. Nunca que quede por encima de la vista, ni tampoco muy por debajo. La distancia entre la persona y el monitor siempre debe ser de mínimo 50 centímetros, pero a medida que el monitor se va haciendo más grande o tengamos un monitor de mayores pulgadas, pues este debe ir a una distancia mayor. Siempre lo que se debe garantizar es que la persona pueda visualizar el contenido con nitidez y sin forzar la vista o sin tener que estar acercándose inclinándose adelante, pues para ver bien. Siempre a una distancia prudente. Por otra parte, el mouse debe estar siempre paralelo al teclado. Bueno, me salté el teclado, perdón. El teclado debe estar inclinado, se recomienda que esté entre 5 y 12 grados inclinado. Esto pues para evitar molestias en la muñeca. Y el mouse pues debe estar paralelo a este. En caso tal de que tengamos ordenadores portátiles, que la mayoría de las personas la tienen, pues para alcanzar la altura ideal del monitor y para alcanzar la inclinación ideal, pues también podemos usar objetos como por ejemplo colocar libros debajo o colocar una mesa, unas mesas que vienen adaptables con ventiladores para que así pues quede a la altura ideal y a la inclinación del teclado ideal. Y el mouse también se recomienda de que no tenga demasiadas adaptaciones a la mano, porque mientras más adaptaciones tenga, pues menos ergonómicos va a ser. Lo recomendable es que tenga formas suaves, que sea sencillo. Y pues debe estar, cuando utilicemos siempre debe ser a la anchura del hombro. Nunca usar el mouse por allá o por acá, no. Siempre mantenerlo a la anchura del hombro. Y la muñeca y el brazo siempre deben mantenerse en una posición neutra. Evitar pues mantenerlas flexionadas o muy extendidas o retorcidas por mucho tiempo porque pues me puede generar lesiones. Lo ideal es que esté en una posición neutra, que los hombros estén relajados, que no estén tensos o que estén muy arriba o muy caídos, siempre en una posición neutra. Luego la silla de trabajo, bueno, este es un elemento que es muy o demasiado personal. La silla de trabajo pues tiene que ser lo más adaptada posible a las características de la persona. Se recomienda pues que sea una silla o un asiento que sea muy ajustable, que se le pueda ajustar la inclinación, la altura, los reposabrazos, que sea lo más ajustable posible. Que tenga también, por ejemplo, 5 patas, porque esto le da más estabilidad, y que tenga el mecanismo pivotante también para relajarnos más o relajar un poco más la espalda, que el asiento y el respaldo sean acolchados, pero que no sean de un material que deslice, porque esto nos va a provocar una sensación de desconforto, porque vamos a estar a cada rato deslizándonos, ¿no? Entonces se recomienda eso y una silla que el asiento no presiona la parte posterior de las rodillas, porque eso pues afecta la circulación sanguínea y nos va a causar cansancio en las piernas. Es importante siempre pues adoptar una buena postura en la silla. ¿Cómo es una buena postura? Bueno, que la espalda pues siempre se mantenga apoyada en el respaldo. Nunca apoyarnos en la parte inferior de la espalda o estar así hacia adelante, torcidos, no, siempre de manera
la espalda que se mantenga recta y apoyada en el soporte de la silla. Y en caso tal de que cuando uno regule la silla, si la altura es muy, digamos, muy baja o si es muy alta, y los pies no quedan apoyados firmes al suelo, pues podemos usar un reposapiés. Puede ser un objeto que tenga de 0 a 15 grados de inclinación y si no tenemos un objeto que ya viene en los reposapiés, si no tenemos, pues buscamos un objeto que tenga más o menos 15 de ancho por 35 de profundo, para que las piernas siempre queden con un ángulo de 90 grados. Eso es lo ideal y siempre apoyadas. En caso tal también de que la silla no tenga un apoyo lumbar, pues se puede utilizar un externo como un cojín, una almohadilla. Pero esto es solo en casos extremos, porque si usamos cojines que sean o alguna almohadilla que sea de repente muy grande o no tenga, o sea, sea muy grande o no tenga las medidas necesarias, pues lo que vamos a causar es una mala postura. Entonces siempre es recomendable pues una silla que tenga el apoyo lumbar. Y bueno, ahora vamos con las medidas organizacionales. Las medidas organizacionales, pues, son medidas muy importantes a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ellas, pues, aparte de ayudarnos a tener una buena salud física, también nos va a garantizar que tengamos una buena salud psicológica, una buena salud mental. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que el teletrabajador, pues, está sometido a mucha presión, a muchas horas frente al ordenador, a fatiga, a carga mental y está expuesto pues a diferentes riesgos como ya lo hemos venido viendo. Entonces, las medidas organizacionales o la organización que tenga en sí el teletrabajador va a aportar mucho en cuanto a evitar riesgos o minimizar el riesgo y el peligro. Bueno, primero, antes de comenzar la jornada laboral, pues siempre se recomienda que la persona haga ejercicios de calentamiento y estiramiento. Es decir, o sea, no son ejercicios muy elaborados ni ejercicios que demanden 40, 50 minutos, no. Con 10 minutos o 5 minutos que le dediquemos a ejercicios sencillos, será muy bueno. ¿Qué ejercicios podemos hacer? Bueno, extender las manos, mover los brazos, mover las muñecas, mover las piernas, mover el tronco, ejercicios sencillos. Y se recomienda siempre que se use ropa cómoda. Ropa cómoda, pero no pijama. ¿Por qué no pijama? Bueno, porque resulta que al usar pijama, pues la persona o el cerebro pues genera un estado de desconexión. Él dice, bueno, estoy usando pijama, no es momento de trabajar, es momento de descansar. Entonces, no. Lo ideal es que estemos cómodos, pero no en pijama, para que siempre estemos mentalizados y focalizados que en ese momento, a partir del momento en que nos sentamos a trabajar, es a trabajar y no a descansar. Entonces es importante pues ayudar un poco a nuestro cerebro en esa área. De igual manera, o por la misma razón, se recomienda no trabajar acostado o en otras áreas de la casa. Es primordial pues que siempre tengamos un espacio para trabajar, así sea un rinconcito de la casa o una área, otra habitación, pero que esta habitación o este lugar no sea ni el cuarto o el lugar donde dormimos, que no sea el lugar donde comemos o el lugar donde realizamos otras actividades, no. Cada actividad tiene su lugar. Y en el caso del trabajo, pues debe ser igual, porque pasa lo mismo que les venía diciendo con la pijama. Si, por ejemplo, nosotros utilizamos la misma habitación para dormir y para trabajar, el cerebro no va a tener o no se va a mentalizar en que va a hacer una actividad u otra, no va a discernir el momento. Entonces va a llegar un momento en que el cerebro pues no va a saber si va a descansar o va a dormir. Entonces de repente tú quieres dormir y el cerebro está activo pensando en el trabajo. O de repente quieres trabajar, pero tienes sueño porque estás incómodo, estás en la cama, entonces no es lo ideal. Y de igual manera pasa pues con las comidas.
Otra, digamos que otra recomendación importante, pues es organizarse y planificar siempre lo que vamos a hacer. Un segundito, voy a tomar agua. Ya tengo la garganta un poco seca. ¿Qué es necesario? Bueno, organizarse y planificar. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera, pues, primero, sabemos qué vamos a realizar, no estamos con incertidumbre y vamos ya mentalizados. De esa manera, por ejemplo, yo me organizo en la noche, ¿qué voy a realizar mañana? Bueno, mañana voy a realizar tal y tal tarea. ¿Y cuánto tiempo voy a disponibilizar para realizar tal tarea? Bueno, puedo hacerla en 2 horas. Ok, perfecto. Y hacerlo de manera consciente. Si yo sé que puedo realizar la tarea en 2 horas, no voy a decir que que la tarea requiere 2 horas para hacerla, no voy a ponerme una meta que no sea irreal y decir, no, yo la voy a hacer en 1 hora. No debemos hacer eso tampoco, porque lo que vamos a hacer es presionarnos, ponernos tensos, generar una carga y una fatiga mental mayor. Es mejor siempre trabajar en base a metas reales, objetivos reales de los que en verdad podamos alcanzar para no frustrarnos o para no terminar con una mala jornada laboral al final del día. También es muy importante delimitar el horario laboral y la disponibilidad horaria. Es muy importante, primero, que nosotros establezcamos con nosotros mismos, nos sinceremos y digamos, bueno, yo puedo trabajar por día 8 horas y luego descanso. O puedo trabajar, me establezco un horario, puedo trabajar desde las 8 hasta las 11 de la mañana, hago la pausa para comer, vuelvo de 2 a 4. Y establecer también esas pausas o esa disponibilidad horaria con el empleador. ¿Por qué? Porque, bueno, de esa manera nosotros mismos pues nos podemos desconectar, nos podemos sentir que, bueno, que tenemos establecidos esa hora, ese momento, y luego de eso, pues ya mi cuerpo, ya mi mente, mi cerebro sabe que voy a descansar o que voy a realizar otra actividad, que voy a dejar más tiempo para mi entorno social y familiar, que también pues es una parte muy importante, y pues se produce un descanso físico y mental que es muy necesario para el organismo. Que también es importante hacer también, y bueno, en este momento quiero que todos me acompañen porque ya llevamos como 40 minutos hablando y es un tiempo necesario pues hacer una pausa activa. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer una pequeños estiramientos y parpadeo voluntario. Parpadeo voluntario porque, bueno, muchas veces cuando estamos frente al ordenador, pues no parpadeamos o lo hacemos muy poco, entonces lo hacemos de manera voluntaria. Luego, les voy a colocar un pequeño video donde van a ver una serie de ejercicios muy simples para hacer de manera de generar una pausa activa. Entonces, quiero que lo repitan conmigo para que, bueno, ustedes también pues tengan su pausa y puedan descansar y relajarse un poco. Entonces, bueno, voy a colocar el video. Me imagino que por cuestiones de internet se va a desfasar un poco y lo vamos a hacer de manera lenta. Entonces, bueno, vamos a ver acá. Primer ejercicio. Bueno, el primer ejercicio vamos a relajar el cuello. Movemos la cabeza hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Y eso lo hacemos pues varias veces. Luego, mueve la cabeza hacia el frente y hacia atrás. Hacia el frente y hacia atrás. Luego movemos los hombros. Subimos, inhalamos al hacerlo y luego exhalamos al bajarlos. Inhalamos y exhalamos. Luego las manos en la parte posterior de la espalda y movemos nuestro tronco hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia la izquierda. Luego los pectorales. Extendemos el cuerpo hacia atrás y volvemos hacia adelante. Hacia atrás y hacia adelante. Luego vamos con las muñecas. Extendemos los brazos y colocamos las manos hacia arriba y luego las manos hacia abajo, apuntando hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo. Ahora nos vamos a levantar
y vamos a flexionar las piernas. Vamos a hacer un poquito de estiramiento para esas piernas. Entonces, ¿qué hacemos? Nos levantamos con la espalda recta, abajo, arriba, abajo, arriba. Esto lo hacemos un par de veces. Y volvemos, bueno, me faltó uno. El último es relajarse en el lugar de trabajo. Bueno, nos sacudimos un poco, caminamos hacia allá, hacia acá, nos estiramos y volvemos a la posición que estábamos. Este tipo de pausas son pausas activas, pausas cortas, que nos permiten pues liberar un poco la fatiga, liberar la carga, liberar la tensión muscular y que son muy importantes. Son pausas pequeñitas, son pausas cortitas que, bueno, la podemos hacer en ¿qué? 5 minutos, 2 minuticos y que nos alivian mucho el cuerpo, nos alivian mucho la mente. Bueno, volvemos acá a la presentación. Seguimos con las medidas. Bueno, otra medida importante a tomar es no comer durante la jornada. No comer, bueno, es importante que no comamos o que establezcamos pausas para comer. O sea, pero que estas no sean que no comamos durante la jornada. ¿Por qué? Bueno, porque lo vamos a hacer no para satisfacer muchas veces una necesidad fisiológica, sino que lo hacemos es para satisfacer una necesidad emocional. De repente estamos estresados, estamos agobiados, entonces sentimos, no discernimos que si es una necesidad fisiológica o no, y entonces comemos o picoteamos. No, eso no se debe hacer. Lo que sí se debe hacer es hidratarse. Hidratarse todo el tiempo, así no tenga sed, porque aunque no parezca, estar sentado durante tanto tiempo igual quema calorías. No son muchas, pero igual las quema. El cuerpo se desgasta. Entonces el cuerpo necesita es hidratarse, mantenerse hidratado. Y las comidas, hacerlas en sus momentos, hacerlas en sus horas y hacerla de una manera consciente, de una manera que se sepa, que el cuerpo sepa que estás comiendo, pero nunca durante la jornada laboral. Otro tipo de pausas que son pausas un poco más largas, que son pausas o descansos por cada hora de trabajo que se hace. Estas pausas son un poquito más largas. Mínimo se recomiendan que sea 10 minutos, de 10 a 15 minutos. ¿Qué hacemos en estas pausas? Bueno, en estas pausas vamos a hacer cualquier actividad que no esté relacionada a estar sentado o que no esté relacionada al trabajo que estamos haciendo. Nos podemos levantar, podemos ir a hacer una llamada, podemos hablar con otra persona, podemos revisar cualquier otra cosa, pero siempre mantener una actividad que no esté ligada a estar sentada. Podemos relajar la vista fijándola 20 segundos a lo lejos y luego cerca. Esas son pausas más largas. También podemos hacer ejercicios en ellas, podemos hacer unos estiramientos más largos, un poquito más tiempo, ejercicios sencillos, también podemos estirar la espalda, podemos estirar los brazos, cualquier cosa que nos relaje durante esos 10 minutos. Es preferible pues hacer pausas de 10 minutos cada hora que trabajar corrido media hora, trabajar corrido unas 3, 4 horas y hacer unas pausas de media hora. ¿Qué pasa? Estas pausas no son tan eficaces. El cuerpo siente que trabajaste mucho y descansaste poco. En cambio, si trabajas una hora y descansas 10, 15 minuticos, el cuerpo siente que descansaste, que hubo una verdadera desconexión y vuelve otra vez a centrarse, a focalizarse en el trabajo cuando regreses. Otra medida muy importante, que también es una medida muy, digamos, psicológica, se aplica en el plano psicológico, es apagar el ordenador. Apagar el ordenador, desconectarnos de las redes de trabajo, de las que usemos para hablar con el empleador, desconectarnos totalmente. Al apagarlo, lo que hacemos es indicarle a nuestro cerebro, bueno, la jornada de trabajo terminó, es momento de descansar, es momento de relajarnos, ya terminó todo el estrés, toda la fatiga, podemos descansar. Porque si no lo hacemos, pues ¿qué pasa? Siempre vamos a tener la necesidad de, voy a revisar a ver qué pasa. O de repente el compañero me escribió a ver qué necesito hacer y vuelvo otra vez a sentarme a trabajar. No, lo ideal es desconectarme totalmente y que realmente pues haya una sensación de que puedo realizar otras cosas, de que puedo hacer otras actividades ajenas al trabajo. Y pues por último, muy importante, pues mantener una dieta equilibrada y pues realizar actividad física.
como les decía, el teletrabajo pues nos induce al sedentarismo. De repente, si no tenemos una dieta equilibrada o si no comemos a las horas o de repente, pues lo que va a hacer es traernos más factores de riesgo, nos va a generar más enfermedades. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tratar de comer lo más sano posible y en la medida de lo posible practicar actividades físicas. Terminé de trabajar, bueno, me voy a correr, me voy a trotar, voy en la bici, simplemente voy a caminar, hago alguna actividad pues que me mueva, que me mantenga en movimiento y que me va a ayudar a mi salud musculoesquelética y a mi salud psicológica. Y bueno, con eso creo que terminamos la presentación. Espero haya sido de su agrado. Ahí está mi correo de contacto por si necesitan alguna otra información. Y bueno, si tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta para Vilma? Pueden reactivar lo que son sus audios o incluso pueden escribirla directamente en el chat y sin ningún problema. ¿No? ¿Nadie? Bueno. Bueno, pues a mí me pareció interesantísima la clase, Vilma. Realmente es algo que vivimos día con día. O sea, y no nos ponemos a pensar como de, sí necesito esos 2 minutos de ejercicio, sí necesito hidratarme. Por ejemplo, Sí. ahorita hice los ejercicios y de verdad es que sí funciona bastante bien porque te relajas, ¿no? Es algo Sí. importante. Desgraciadamente empezamos a trabajar y no tomamos en cuenta todo el tiempo que estamos sentados, el tiempo que tenemos como el estrés encima o la presión Sí. encima, entonces es importante el que tengamos ese tipo de ejercicios, que nos va a llevar 1 o 2 minutos, pero que nos va a ayudar Claro. muchísimo dentro de la jornada. Sí, sí, y es importante destacar que esto pues no solo aplica para el teletrabajador, recordemos que también ellos son estudiantes a distancia y que al Claro. igual que nosotros los teletrabajadores pasamos mucho tiempo en el ordenador y pues no nos damos cuenta. Te lo digo por experiencia propia porque me pasan las horas y de repente no me he Sí, tomado una pausa. Entonces son simples movimientos que parecen tontos pero que nos ayudan mucho. Y bueno, tener mucha conciencia pues de que de repente una mala postura, de repente una sillita que no es adecuada, pues nos va a ujú, traer una afección, tal vez no ahorita, pero tal vez dentro de 5 años ya vengamos a padecer una enfermedad que se podría claro, haber evitado con una simple postura, por así decirlo. Entonces, sí, eso, claro. ser Sí, más consciente. también es importante, por ejemplo, hace tiempo que estuvimos en pandemia, muchos estudiaron y trabajaron dentro de casa y realmente el espacio, como lo mencionabas, el espacio de trabajar o de estudiar en el mismo lugar donde duermes es bastante complicado, ¿no? Para nosotros puede ser como normal de, bueno, es el espacio que tengo, pero sí es importante como tener un espacio tanto para descansar como para trabajar, porque sí es impresionante el poder del cerebro que nos invade y es así como de, o descanso, me pongo a trabajar. Exacto. Y siempre se invierte, porque cuando quiero trabajar, Exacto. ay, qué sueño, estoy aquí tan cómoda, relajada, entonces Sí, no. exacto. Siempre es bueno un lugarcito, por más de pequeño que sea, pero que no sea el mismo donde duermas o el mismo donde comas, porque ocurre Claro. lo mismo, ¿no? Entonces o como o trabajo. Entonces siempre son pequeñas cositas que hay que tener en cuenta que mejoran muchísimo la calidad de vida de la persona, Sí. del estudiante, del teletrabajador. Sí. Ujú, sí, exacto, Vilma. Tenemos en el chat, Alesia, puedes encontrar las clases en tu plataforma estudiantil en la parte de lives, ahí estarán grabadas lo que son las clases. Bueno, las clases son grabadas y ahí se subirán y sin ningún problema las puedes encontrar. En unos días estará esta clase dentro de tu plataforma y sin problema. Ahora, de Jerry nos pregunta, bueno, dice, gracias por su presentación, ha sido maravillosa. Mi pregunta es, ¿qué tipo de gafas puede utilizar un empleado cuando trabaja con un ordenador? Bien, es una pregunta bien delicada. Primero porque las gafas siempre tienen que ir acorde a tu condición de salud. Lo más recomendable pues es que vayas a un médico, a un oftalmólogo y te cheque. Si por ejemplo es lo más que más se recomienda es que sean gafas que tengan antirreflejo, que eviten los reflejos del ordenador, que eviten esa radiación directa a la vista
En mi caso, estas son gafas medicadas, porque tengo condición ya de tantos años trabajar en el ordenador, mucho tiempo lo hice sin gafas y realmente me llevó a una condición visual. Pero utilizo gafas medicadas, ellas tienen un sistema de antirreflejos que me protegen de la luz de la computadora. Pero es necesario pues que vayas al oftalmólogo, por así decirlo, y él te indique si necesitas o no unas gafas, porque eso también es otra alternativa. Muchas personas no necesitan gafas, sino que usan gafas preventivas con sistemas de antirreflejos, o pues si te dirá si tienes o no una condición para usarlas. Pero eso sí ya es de parte de un oftalmólogo o un especialista. Muchas gracias por tu respuesta, Vilma. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Cecilia nos dice, gracias por la presentación. Yo normalmente no me relajo. Es importante hacerlo, Cecilia. Y Alesia Sí. dice, con respecto al uso del celular durante el uso del generador. El generador es el cargador, supongo. El uso La del... computadora. Sí puede haber uso, pero de manera correcta. O sea, es importante tomar las precauciones también porque recordemos pues que son elementos electrónicos que de repente tengan una sobrecarga, pero sí podemos usarlos durante el equipo, mientras el equipo se está cargando y tener la precaución de desconectarlos al descargar. No es como en el caso del celular, que hay muchos más riesgos de usar un celular mientras se está cargando, pues porque él se sobrecalienta. En el caso del computador se sobrecalienta, pero el sistema de él es mucho mejor porque él automáticamente se enfría. Se puede usar. Sí, muchas gracias, Vilma. ¿Alguien más tiene alguna duda, acerca de la clase? Perfecto. Vilma, entonces damos por finalizada lo que es tu clase. Esperemos que nos dicen que sí, nos puedes proporcionar tu correo electrónico. Sí, déjame colocarlo nuevamente acá en la pantalla. Claro. Es bchinchilla22@gmail.com. Perfecto. Bueno, entonces damos unos segunditos en lo que lo anotan. Agradezco mucho lo que es tu clase. Realmente estuvo muy, muy interesante. Es lo que vivimos día a día y no nos damos cuenta de la magnitud que llega a tener, ¿no? Entonces, agradezco mucho tu clase, Vilma. Espero que nos podamos volver a encontrar en una siguiente clase. Agradezco a todos los que participaron. Excelente clase y muchísimas gracias a Gracias. todos. Hasta luego. Fue un Hasta luego. placer.